La agenda política. Y ya está en el estudio Fernando Ávila. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Fer, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Igual para todos los amigos del auditorio. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Fernando? Pues mira, me parece que es importante el hacer un alto respecto a esta reunión que clausuró precisamente el día de ayer el presidente, la CONAGO. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es importante? Pasada la efervescencia, pasado incluso el impacto, el shock que nos deja la elección en Estados Unidos y por supuesto la llegada al poder de Donald Trump, la realidad es que empieza a asentarse un poco esta circunstancia y nos obliga a tomar previsiones, a que el gobierno mexicano y los distintos mandatarios estatales también planteen qué va a suceder con la relación de Estados Unidos y México y sobre todo de qué manera se va a preparar México para este cambio importante que se habrá de dar a partir del 20 de enero próximo. Y en ese sentido también cobra relevancia la declaratoria de unidad que generan los mandatarios estatales junto con el presidente de la República en torno a que más allá de las diferencias políticas, que además estas últimas semanas la realidad es que han abundado, se ha acrecentado de pronto esta efervescencia ya político-partidista, los escándalos, toda esta situación que siempre permea mucho en la propia circunstancia o los acuerdos que pueden llegar a tener las dirigencias políticas, los partidos políticos, los gobernantes o los gobernadores en su momento, dependiendo de la fracción política a la cual pertenecen. La realidad es que más allá de eso es prioritario el empezar a enfocarse en un principio de unidad nacional, porque la realidad es que sí van a darse cambios significativos a partir de la manera en que se entiende el gobierno de Estados Unidos en su relación con México y lo que esto puede llegar a impactar. De hecho, también se comentaba un poco en la reunión de la PEG que se está llevando a cabo, esta circunstancia medular de los huecos que puede ir dejando tanto la figura de Estados Unidos como promotor de un libre comercio y que seguramente con la llegada de Donald Trump ya formalmente al poder vaya a empezar a cambiar. China ya declaró la posibilidad de ocupar este espacio, pero más allá de eso también la propia decisión o determinación de los gobiernos de México y de Canadá de seguir avanzando en función de promover el libre comercio, de sí revisar el tratado, pero no como un escenario de eliminarlo, sino por el contrario, de irlo perfeccionando a partir de las experiencias que ya se han tenido. Y en ese entorno o en ese esquema, la realidad es que es fundamental que los gobiernos estatales sí tengan esta necesidad y esta muy clara determinación de trabajar en conjunto con el gobierno federal frente a esta nueva situación. Este año todavía faltan algunos gobiernos de tomar posesión a partir de la elección del 5 de junio. Sabemos, lo hemos estado platicando en varias ocasiones, la elección que vendrá el año que entra, 3 estados renovarán gobernadores, uno de ellos muy importante, el Estado de México, y obviamente también ya prácticamente estar en la antesala de la elección presidencial en 2018, lo cual conlleva toda una serie de elementos para ver la nueva situación, insisto, de México en general, más allá de lo que son los propios partidos políticos. Si no se toman estas determinaciones por parte de los gobernadores, si no se plantea ya una estrategia muy clara, muy definida, no solamente de ideas o no solamente quedarnos en el análisis de lo que va a pasar en Estados Unidos, de si realmente el nuevo presidente puede o no puede hacer esto que ha planteado, si los mecanismos del propio país le impedirán la construcción famosa del muro o cualquier otro elemento, sino más allá de esta circunstancia, ¿qué vamos a hacer como país frente a la posibilidad de que este relevo en el gobierno de Estados Unidos realmente nos genere una inestabilidad económica macro, como ya se está percibiendo a nivel internacional, pero fundamentalmente en la afectación hacia los mexicanos que viven en Estados Unidos, la posible no deportación masiva como se ha estado manejando o señalando, pero sí una sensación quizá de este regreso de muchos de esos connacionales y la implicación para los estados fronterizos que pudieran tener y fundamentalmente, insisto, ya este manejo en cuanto al comercio internacional que se tiene y que tantos beneficios le ha dejado no solamente a México, sino a los 3 países involucrados, Canadá, Estados Unidos y México, y que sí podría tener una repercusión muy grave, muy hasta desastrosa propiamente, si se llegara no solamente o no únicamente a hacer una revisión y un perfeccionamiento, sino fundamentalmente a cancelar o a tener ahí algunos elementos que perjudicaran gravemente, insisto, no solamente la economía de México, sino también la de Estados Unidos.
¿Y cómo afectaría a los partidos políticos? Mira, finalmente estamos ya, insisto, en la antesala de lo que es una elección que siempre se ha considerado laboratorio electoral para la elección presidencial, la del Estado de México en 2017, la manera en que se empieza ya a mover internamente la posibilidad de alianzas o no, la posibilidad de que cada uno de los partidos vaya de manera independiente frente a un partido, en este caso el PRI, que en este caso particular el Estado de México nunca se ha perdido. Sabemos que en la elección del 5 de junio se llevaron a cabo algunas de esas transiciones que en la historia política de nuestro país nunca habían tenido una alternancia en lo que es el poder por parte de los partidos políticos. Esto puede empezar a permear y finalmente también con miras a la propia elección del 18. ¿Qué sucede? La manera en que se vincule en este caso el gobierno del presidente Peña con el gobierno entrante de Donald Trump, la forma en que se le haga frente a las potenciales ya reformas puntuales, no solamente un escenario, insisto, de señalamientos en campaña o planteamientos de lo que queremos hacer, sino ya políticas que empiecen a implementarse a partir del día 1 de gobierno del nuevo presidente, la forma en que el gobierno federal enfrente este tipo de cuestiones, sin duda alguna van a permear en las elecciones del 2017 en estos 3 estados y fundamentalmente en esta sucesión. Hoy ya comienza a verse en algunos escenarios, en algunos análisis, bueno, qué políticos empiezan a tener alguna mayor aceptación por parte de la ciudadanía a partir del triunfo de Donald Trump como un personaje quizá antisistémico y que puede estar rompiendo con todas estas formas de la política correcta o de la manera políticamente correcta de llevar a cabo las cosas y que bueno, finalmente le da quizá espacio a algunos otros actores políticos, pero al mismo tiempo también la necesidad a partir de los ecos que está teniendo solamente el resultado de la elección, no ya el que él esté ejerciendo como tal poder, el solo hecho de saber que él va a ser el próximo presidente, los ecos que está teniendo en la repercusión tanto internamente en Estados Unidos como a nivel internacional, también me parece que está generando una convicción en muchos de los ciudadanos de la necesidad de atender con más puntualidad los perfiles de los candidatos, las propuestas que estos están haciendo y la necesidad de pensar mucho más el sentido del voto al momento de decidir. Sí, de hecho ya muchas personas se ven en las redes sociales que opinan que ya no debemos estar tan preocupados sobre la situación de Estados Unidos, sino ya empezar a preocuparnos por nuestro país. ¿Qué vamos a hacer para continuar? Exactamente, y ese es quizá uno de los factores más importantes, porque si bien es cierto que bueno, la elección ya se hizo, ya hay un ganador de ese lado, insisto, lo relevante es también darnos cuenta los impactos que esta elección tiene, los impactos no solamente que tiene para ellos, sino la elección que nosotros en su momento también vamos a hacer o hemos estado haciendo durante toda nuestra historia democrática, el darnos cuenta realmente la trascendencia de ese hecho de depositar el voto en la urna y lo que ello conlleva en el corto, en el mediano e incluso en el largo plazo. Yo sí considero que esta es un elemento de oportunidad que nos puede permitir a los mexicanos en particular el ver en nuestra relación con Estados Unidos de una manera distinta como regularmente se observa, pero fundamentalmente la manera también en que nosotros mismos observamos nuestra propia vinculación con la actividad política y pública. Y aparte, en México se habla mucho de los candidatos que no son políticos, que no han estado en la política, pero no nos atrevemos a votar por ellos. No ganan. Existe ya, mira, se empieza a dar una tendencia, finalmente recordemos que ya existen candidatos independientes, ya la Constitución, las constituciones locales también lo permiten, que han ido poco a poco ganando algunos espacios. Esto no significa necesariamente cuando un candidato se postula fuera de un partido político, no necesariamente ha estado fuera de la actividad político-partidista, inclusive son muy pocos los casos en donde realmente ha llegado alguna posición, ya sea legislativa o de gobierno, alguien que haya estado fuera completamente de los partidos políticos. Sin embargo, son elementos que habrá que revisar con mayor puntualidad. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado aquí con nosotros. 8:11, vámonos a una pausa.